Hola, bienvenidos. Este es el programa Nuestra Agenda del Canal 2. A partir de ese momento tenemos toda la información de lo que se vive en este momento al norte de la ciudad, especialmente en el Hotel Marriott. Llegamos al primer Congreso Nacional de Ejecutivos de Finanzas, ASEF, y ustedes van a tener todos los detalles y buena asesoría pendiente a sus finanzas y las pensiones. ¿Quieren saber un poco más? Bienvenidos a este programa especial para todos ustedes. Y de esta forma iniciamos con el primer Congreso Nacional de Ejecutivos de Finanzas, ASEF, contándole a todos ustedes sobre este foro. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar de un tema que es crucial y que nos toca a todos los colombianos. Es un tema que desde hace muchos años se viene tocando, especialmente en los últimos meses, con el anunciado proyecto de una reforma pensional en Colombia, que en este momento justo se viene a sumar a la ya muy controvertida reforma tributaria, con el vestido que le puso de nombre el señor presidente Iván Duque, ley de financiamiento. Vienen una serie de cambios posiblemente en el proyecto de ley de reforma pensional y justamente vamos a tocar estos temas con Marcelo Duque y con Alejandro Valencia, en una charla que vamos a sostener por espacio de más de una hora, en la cual quiero comenzar diciendo cuáles podrían ser las bases que tendría la futura reforma pensional. Y se ha hablado mucho al respecto. Se ha hablado del cambio de la edad para hombres y mujeres, aumentarla. Se ha hablado también de eliminar algunos regímenes especiales que aún se mantienen, como en el caso de congresistas y magistrados. También se habla de modificar la fórmula para definir la pensión en Colpensiones, toda vez que en este momento los subsidios de este sistema se concentran en quienes tienen el mayor nivel de ingresos. Un tema crucial, un tema que se ha tocado en muchas esferas y que vamos a tratar de conocer los puntos de vista de cada uno de los panelistas. Y también se habla de cómo podrá hacer Colpensiones para aumentar la cobertura y el pago de mesadas para aquellos colombianos de salarios bajos. Ustedes han escuchado en pasillos, en diferentes escenarios, que la reforma pensional plantea la eliminación también de Colpensiones, dejar los fondos privados solamente. En otros escenarios se ha escuchado que no van a seguir compitiendo, si es que se habla de competencia entre los fondos y Colpensiones, sino que van a ser entidades complementarias. Pero bien, arranquemos por el primer punto, si a ustedes les parece, Marcelo y Manuel Alejandro, hablemos del controvertido tema del aumento de la edad. La edad, el cambio de la edad, aumentar la edad para hombres y mujeres es conveniente, es necesario. Hoy en Colombia, para recordarlo, los hombres se pensionan con 62 años y las mujeres con 57 años. Pero Marcelo, para darte la palabra inicialmente y luego Mario, el cambio de la edad, aumentar la edad, que no se sabe todavía en cuántos años, ¿sería conveniente, es necesario? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, buenos días. Muchas gracias al doctor Humberto y a ASEF por la invitación. Yo diría que antes de responder específicamente el tema de la edad, hay un problema que en mi opinión dinamiza la dinámica pensional y es el asunto de cobertura. Es decir, ¿cuánto de personas adultas que superan mujeres 57 y hombres 62, cuántas de 100 personas que están allí tienen hoy pensión? Y es únicamente el 26%, es decir, hay 74% de personas hoy en Colombia que no tienen ningún ingreso para su vejez. Algunos estarán en pobreza extrema, otros tienen algún tipo de ingreso, pero ahí, en mi opinión, hay un problema y es el gran originador de esta discusión. De hecho, nosotros estamos haciendo una investigación con una persona de la OCDE en París y con un profesor de la Universidad de Granada, y creo que la pregunta es, ¿por qué después de 26 años de creada la Ley 100, hoy no hay cobertura? O sea, seguimos con este mismo problema. Me parece que ahí debe centrarse la discusión en una reforma. Dicho esto, frente a la edad, pues el presidente dijo en su discurso de campaña y de posesión que no va a aumentar la edad. Hay un problema del crecimiento exponencial de la esperanza de vida en Colombia y en el mundo. Para dar un dato rápido, en España al 2016 habían 13.000 personas vivas mayores de 100 años, lo que llaman los centenarios. A veces digo, uno podría hacer una fiesta un fin de semana con los centenarios y tiene muchos para invitar, pues. Entonces, el asunto es que en la medida en que aumenta tanto la esperanza de vida, habrá que tener una discusión si o no se aumenta la edad. En resumen, de ahí, en mi opinión, la discusión será
también aumentar la edad tiene un problema, y es la posibilidad real de que la gente mayor de 50 años consiga empleo. Entonces eso es, haciendo una analogía, como estoy corriendo una carrera en el Pascual Guerrero y en la mitad de la carrera me mueve la meta. O sea, si el problema es cobertura y aumento la edad, menos gente podrá acceder a la pensión, por tanto no arreglo el problema. Creo que mi propuesta de solución lo que debe haber es un incentivo a la generación de empleo en las empresas para personas mayores de 50 años y también que el SENA, por ejemplo, participe en la actualización y la capacitación a ese colectivo o a esas personas mayores de 50 años, porque obviamente yo como empresario quiero vincular personas adultas, pero que sean competentes, por supuesto, no incompetentes. Entonces, creo que la edad, pues está planteado que no, eso es una patada al estómago a las centrales obreras, no les gusta, sí, pero creo que tiene que haber una discusión sincera en algún momento, porque lo que le va a tocar al final a los hijos nuestros y nietos será pagar muchos impuestos para sostener a sus adultos. Y termino con un dato, hoy una mujer se pensiona a los 57, es muy probable que llegue a 100 años, o sea que le tendré que pagar 43 años de mesada. ¿De dónde va a salir ese recurso? Pero Marcelo, una pregunta allí, antes de darle la palabra a Mario, ¿el aumento del promedio de la edad, la longevidad también se percibe en Colombia? Sí, de hecho en el último informe del DANE se ve que la población se está moviendo hacia adelante en la esperanza de vida. Hoy una mujer de 57, digamos que las que están llegando más adelante, la gran mayoría están llegando hasta los 86 años. Pues claro, las mujeres viven más que los hombres incluso. Sí se percibe y se nota incluso si haces un cálculo matemático o actuarial, pues tienes que dar una provisión mayor a la mujer, porque tiene más esperanza de vida justamente. Perfecto. Es decir, su propuesta sería enfocada por el lado, se puede aumentar la edad, pero si a las personas de 50 años o más se les ofrecen alguna posibilidad en el mercado laboral. Yo creo que en el corto plazo, sí, mejor dicho, al final tiene que haber un incentivo concreto para vincular personas para que puedan llegar más adelante, en términos de tiempo, a estar activos. O sea, si usted tiene que hacer 1.300 semanas y es un señor de 60 y no consigue empleo y le faltan 300, pues nunca se va a pensionar. Claro. Entonces tiene que estar vinculado y como independiente es muy costoso. Sobre este punto, Mario Alejandro, del aumento de la edad, tanto para hombres como mujeres, ¿cuál es su percepción? Bueno, yo hablo mejor de pie, entonces me da pena con ustedes, me pongo de pie mientras puedo hablar. Yo sugiero una contextualización primero, porque este es un tema, pues ese es un tema que tiene dos aspectos, un aspecto político y un aspecto técnico, que es el tema actuarial. Yo no soy actuario, entonces no me siento, pues no es mi campo. Digamos que yo creo que aquí es importante, y yo soy consciente que estamos en un congreso de ejecutivos de finanzas, pero haciendo eco de la maravillosa exposición del doctor Orozco, yo quisiera contextualizarlo en otro escenario, que es el tema político. O sea, que hay una discusión política sobre un problema social, digámoslo así. Hoy hay un problema social, lo planteó Marcelo, y es que hay un grupo importante de personas que no se está pensionando. Pero el problema es incluso más grave, porque cuando yo quisiera que pusieran una diapositiva de las que tengo ahí para mostrar solamente una imagen. Cuando yo le pedí al equipo de comunicaciones de mi oficina que hiciera, y yo iba a hablar de pensiones, lo primero que pusieron fue poner unos adultos mayores en la presentación. Yo creo que es equivocado. Este no es un problema de las personas que ya tienen jugada su suerte en el tema pensional. Es un problema principalmente de los jóvenes. Ese es el problema social. Ese es el problema político que hay en Colombia hoy en materia pensional. De 10 trabajadores, 5 están en la informalidad, 3 cotizan y solo 1 se pensiona. Es decir, cuenten 1, 2, 3, 10, ¿cuál se va a pensionar? De 10 trabajadores. Ese es el problema. O sea, que el problema es qué es lo que está pasando con el sistema que está impidiendo que la gente se pensione. Y en mi opinión, la raíz principal del problema tiene que ver con 2 elementos. Uno, tiene que ver con el aspecto principal de la política económica del país, que es la incapacidad de la política económica del país para crear riqueza, ser un factor generador de riqueza en el país. Nosotros somos una economía que lamentablemente en los últimos 30 años ha sido una economía que se volvió completamente dependiente de los precios del petróleo
Y cuando los precios del petróleo no responden, nos endeudamos. Así que todo el manejo macroeconómico del país, yo digo que ser ministro de Hacienda de Colombia es relativamente sencillo. Usted se sienta a rezar que el precio del petróleo suba. Y si el precio del petróleo no sube, endeuda al país. Y tenemos reservas petroleras para 5,7 años y en los últimos 30 años, ojo a este dato, en los últimos 30 años la deuda colombiana creció 112 veces. Ese es el manejo macroeconómico del país. Así es como están manejando la economía. Y después, claro, pues después se van para revistas como Euromoney a pagarse public reportajes para que los nombren los mejores ministros de Hacienda del planeta. Y ese es el manejo económico. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para crear más riqueza para que haya más gente trabajando? Lo de la edad yo creo que es otra discusión. Porque si ustedes plantean hoy en el caso colombiano, la edad de pensión es baja con relación al promedio de países de la OCDE, de ese club de países ricos al que Colombia quiere ingresar. No ha ingresado todavía, falta la aprobación del Congreso de la República. Vamos a ingresar al club de países de la OCDE y la pregunta es, ¿nos parecemos a esos países o nos queremos parecer? No nos parecemos, definitivamente. Les digo, la edad de pensión en Colombia es más baja que el promedio de esos países. Pero ¿cómo nos vamos a parecer? ¿Nos vamos a parecer con competitividad tipo Zambia o con competitividad tipo Alemania? Porque son dos cosas diferentes. El ingreso promedio de los países de la OCDE es 6 veces más alto que el de Colombia. El ingreso por habitante promedio al año es 6 veces más alto que el de Colombia. ¿Y cuál es el problema entonces en Colombia? Tiene que ver con la edad. Es establecer si en el sistema pensional actual en Colombia una persona con un ingreso 6 veces más bajo que el de los países de la OCDE logra en el sistema privado de pensiones pensionarse. Y la respuesta es no lo logra, no se pensiona porque no le da. O sea, aquí se montó en 1993 un sistema en el que se le puso una competencia al sistema público de pensiones. Y la idea es, lo público no sirve, lo público es corrupto, lo público es ineficiente, los privados lo hacemos mejor. Creemos un sistema en el que la gente pueda ahorrar de manera individual. Un ahorro individual y si con ese ahorro individual va a obtener unos rendimientos que le van a permitir pensionarse. Y pasaron 25 años y la gente no se logró pensionar. Porque el sistema no funciona. En parte porque no funciona, porque los salarios son muy bajos. Pues en buena medida por esto, porque la gente no, pues la tasa de ocupación y todo eso no corresponde. Los datos de ANIF lo que indican es que este dato de cotizantes a pensiones de 3 está inflado, lo confieso, ese es un dato inflado. Porque lo que dice ANIF es que cuando se mira mes a mes, la cotización a pensiones mes a mes durante un año es de 1,5, no es 3 sino 1,5. Entonces eso es lo que hay que resolver, o sea, aquí hay un problema financiero, lo entiendo, sí. Pero lo más importante es que hay un problema político, y es un problema político de cómo hacemos para que la gente trabaje más años. Porque usted puede poner a la gente a trabajar hasta los 70 años, y con lo que se ganan en Colombia no lo van a lograr. Aquí lo único que se está estableciendo, Henry, para terminar, cuando se establece la discusión sobre la edad de pensión, no es una discusión para ampliar ese uno de los pensionados, es una discusión para darle más flujo de caja a los fondos privados de pensiones, disminuyendo una cosa que se llama el goce de la pensión, que es la diferencia entre la esperanza de vida y la edad a la que la persona se pensiona, ¿sí? O sea, usted se pensiona y cuántos años de expectativa de vida tiene adicionales. Y en Colombia es de 14 años, pero en Australia es de 19, ¿sí? En Alemania es como de 16, en Colombia es de 14 años. Entonces lo que quieren hacer, aumentando la edad de pensión, es disminuir el goce de la pensión, disminuirlo a 9 años. Esa es toda la fórmula. Y ahora podemos seguir hablando de otros argumentos que yo considero que son argumentos falaces que se han venido escribiendo para justificar hacer una reforma pensional con la idea de que existe en Colombia una bomba pensional. Mario, en esencia entonces, una reforma pensional como la que se ha planteado en diferentes escenarios, que no se conoce ningún texto oficial sobre la misma, no debería contener un aumento de la edad,
Según usted, no. No, en la situación en la que está el sistema hoy, cualquier propuesta de aumentar la edad, las semanas o las propuestas que se han establecido desde instituciones como ANIF, como la Sobancaria, incluso como Fedesarrollo, de marchitar a Colpensiones, porque de todas formas hay que reconocerle a ANIF la franqueza en esto. Ustedes saben que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras lo dice en su propuesta, claramente hay que marchitar a Colpensiones. Lo dicen literalmente, se les reconoce la franqueza. Eso sí, con bastante cinismo, porque ustedes saben que el presidente de ANIF está pensionado por Colpensiones. Claro. Se pasó, el presidente de ANIF se pasó del fondo privado de pensiones a Colpensiones, porque pues él hace el cálculo financiero, doctor Orozco, y él no es bobo. Sí. Y él dice, es mejor pensionarse por Colpensiones que pensionarse por los fondos privados de pensiones. Bien, pero ahí hay un punto importante que también quisiera tocar y darle la palabra a Marcelo. Marchitar Colpensiones, ¿sería una solución importante o cuál es la visión al respecto, Marcelo? Porque todo el mundo dice que hay que hacer cosas, pero los congresistas no quieren renunciar a sus pensiones de 25 y 30 millones de pesos, que las pagamos nosotros. Yo creo que el problema, a mí me parece que hay gente que le conviene Colpensiones y hay gente que le conviene un fondo privado. En lo que no coincido, y estoy totalmente en desacuerdo, es decir que los fondos no han hecho nada. Los fondos han hecho, pero como lo escribí hace poco para dos medios de comunicación, los fondos fueron creados para aumentar la cobertura y por eso mi discusión está sobre la cobertura. Porque usted ¿para qué crea un fondo? No para que sea un gran inversionista institucional, sino para que pensione gente. Mariano Bosch, del Banco Interamericano de Desarrollo, hace 2 años en Cartagena, en el BID, le dijo a los fondos, ustedes no pensionan gente. El dato de la Superfinanciera de junio de este año dice que hay en pensión de vejez 985.000 pensionados en este país. El 95% es de Colpensiones o del régimen de prima media. Solo el 5% es de los fondos privados. En esa parte conseguimos que no ha sido eficiente. Pero también hay que reconocer que los fondos privados tienen, por ejemplo, cosas como la garantía de pensión mínima, que es cuando una mujer de 57 años no tiene el capital y el Estado le acaba de completar el capital y la pensiona. Yo creo que el problema es en que esto hay que volverlo equitativo. Entonces hay que quitarle a las pensiones altas, incluidas las de Colpensiones, lo que tiene hoy pensiones de 12 millones de pesos y la propuesta incluso, que me lo preguntaban ayer en Armenia, ¿qué creo yo que se debe hacer? En una reforma concretamente, debe haber una primer franja de pensión que vaya hasta 2 salarios mínimos para mucha gente. Y el que quiere hacer una pensión mejor, hace un ahorro adicional. Lo otro que debería pasar es que debe haber un nuevo régimen de transición, que eso lo podemos tratar ahora. Pero yo creo que definitivamente los dos, cuando usted mira los sistemas, yo he estudiado bastante lo que citaba Mario de la OCDE, claro, pues son países distintos, pero con unas dinámicas parecidas. Es que aquí también nos estamos envejeciendo, así de simple. Y si aquí no hacemos cosas, nos puede pasar lo de Grecia, donde simplemente se quebraron y un día para otro no había las pensiones y hubo que bajar las pensiones. Entonces, ¿qué han hecho países europeos que lo están haciendo bien? Programas complementarios, es decir, usted tiene una franja donde va a una pensión universal por el sistema público, garantiza cobertura y de ahí para adelante, ¿quiere más? Ahorre. ¿Tiene mayor nivel de ingresos? Ahorre. Yo creo que el modelo es por ahí. Lo que dijo ANIF, pues digo, me parece ridículo decir que acabe algo cuando es el primero que digo, yo estoy allí, es marchitarlo. A mí me parece que el modelo, por ejemplo, de pensiones español tiene una cobertura casi del 80% y es un modelo público. Lo que pasa es que tiene un techo de pensión que es 2.600 euros. En algunos casos, la pensión, por ejemplo, un profesor se puede ganar 3.000 y sale con una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje del 80% de su mesada, pero si se gana 10.000 sale con el 26%. Las pensiones en este país son entre el 55 y el 80%. Entonces, para no fatigarlos en materia técnica, a mí me parece que es válido que hay un tema de política, pero hay unos problemas de orden práctico. Y es cómo las tragedias de hoy de las personas que no tienen empleo formal las vamos a resolver a través de un ingreso para la edad adulta. Ahí está el quid de una reforma pensional, en mi opinión. Una pregunta al respecto y te interrumpo, porque es que el interrogante que tenemos muchos colombianos es, decías ahorita un porcentaje de mesada en Colpensiones que está en un rango entre el 55 y el 80% del ingreso base de liquidación de un promedio de 10 años hoy.
Pero la pregunta es, en un fondo privado, ¿a cuánto se baja ese porcentaje Depende, de mesada? porque Que es que ahí es donde está el meollo del asunto, porque le ha pasado a muchas personas ejecutivas que devengan un salario importante, pero a la hora de hacer el cálculo de la pensión, en Colpensiones le da un valor X y un promedio bastante alto, y frente al fondo privado se le baja bastante. Entonces, ¿hay beneficios en los fondos? Sí, No, simplemente- pero no sé si el promedio lo tengas ¿cuál es el porcentaje promedio de una mesada en un fondo No, privado? yo creo que no hay discusión que hoy hay mucha gente que en Colpensiones, como está subsidiado, le da mejor mesada. Ahí no hay discusión. El problema, y en eso estoy de acuerdo con Mario con su slide, es cómo vamos a solucionar el problema de la gente joven hacia adelante. Y tiene que haber una modificación al sistema. Eso sí, no hay discusión. Hoy la comparación, hay mucha gente, hay de las dos. Hay mucha gente, mejor dicho, simplemente como sugerencia para el auditorio, quien esté en Colpensiones, lo que tiene que cuidar es el promedio de los últimos 10 años. Porque yo les puedo mostrar técnicamente casos donde el promedio, un ejemplo de la vida real, un señor que cotiza por 10 millones de pesos o 19, que es el tope, a los 51 años se traslada al fondo público y a los 54 cierran la planta en Cali y se la llevan para México. Y el señor le dicen, esta es su liquidación y hasta luego. Y él, le faltan 8 años entre los 54 y los 62. Si cotiza por los 19 millones, vale, como independiente, vale 6 millones al mes. Entonces, ¿quién resiste 8 años a 6 mensual? Sí. Si él baja la mesada a 1 millón, se toma un promedio de 10 años. 8 a 1 millón, 2 a 10 se va a parecer más, a 19 se va a parecer más a 1. El principio de favorabilidad dice, tómele todo el promedio de la vida. Le conviene usualmente a la gente los últimos 10 porque uno no arranca con un salario alto. Claro. Esa es la realidad hoy de la gente. Entonces, en ese caso es posible que le convenga más al fondo privado. Yo lo que sugiero siempre es, hay que analizar cada caso específico. Y para volver a enganchar el tema, ya pues que lo que considere y siga Mario, es, yo estoy de acuerdo que es un tema de política, pero vienen los problemitas de orden práctico para las familias. Y ahí es donde también hay que tratar de cómo yo le ayudo a la gente. Y mi hipótesis es, hagamos en una reforma un nuevo régimen de transición. Mujeres de 44 años para arriba, hombres de 50, conserven las condiciones de hoy. El resto de la gente le toca un panorama distinto. La Corte lo llama derechos en vía de adquisición. Yo voy caminando. Hoy para recordar, Marcelo, la transición está en 10 años. La transición anterior era hasta el 2010 y se extendió hasta el 2014, fue de 20 años, o sea, hasta el 31 de diciembre. Hubo gente, amigos del colegio, algunos, entonces un señor cumplía 60 años el 30 de diciembre del 2014, a ese le tocaba 60 y un porcentaje del 90, y el otro cumplía 60 el 2 de enero del 2015, a ese le tocaba 62 y menos pensión, pero fue 20 años. Bien, no sé si Mario quiere hablar al respecto, responder o Sí. debatir sobre el punto del que habló Marcelo. Sí, es que yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo soy un analista de políticas públicas, así que a mí me preocupa el tema global, no el tema particular, porque las pensiones altas son 10.000 personas. Sí, pero se Ese- llevan el 80% del subsidio. Bueno, pero Problema global. no, Es que pero hay- el 80% ahí hay otro del tema. subsidio, pero no del déficit, ¿no? Porque la mayor parte del déficit está en los regímenes especiales, no en las personas en los pensionados normales de Colpensiones. ¿Sí? Más del 50% del gasto de pensión en Colombia, que no es tan alto, y ahora vamos a hablar de eso porque aquí nos han querido vender. O sea, que estamos hablando de este tema, que entre otras cosas yo sé que esto lo programaron hace mucho tiempo, ¿no? Este foro y este panel. A mí me pidieron hace como 2 meses venir a Cali a hablar de pensiones. Pero hoy el problema es la reforma tributaria, ¿sí? Porque reforma pensional También. no hay, ¿sí? O sea, no existe reforma pensional y probablemente no va a haber reforma pensional, no hay proyecto y probablemente no va a haber, porque lo que están planteando es meter unos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo para no asumir el costo político de hacer una reforma pensional. Pues porque imagínese este debate. Pero el problema no es particular, el problema es más general. El problema no son las pensiones altas, el problema no es la persona que se pensiona con 19 millones de pesos, porque esos son muy pocos. El problema son los que no se pensionan, por supuesto, los que no alcanzan a pensionarse. Y no alcanzan a pensionarse por una razón, y es que en el privado y en el público, y es que el 70% de los trabajadores en Colombia se ganan menos de 1.200.000 pesos.
O sea, el problema no son los 10.000 de pensiones altas, el problema es el 70% de los ocupados que se ganan menos de 1.200.000. Ese es el problema que hay que resolver, porque ese es el problema grueso. Entonces el problema grueso es, ¿qué hacemos con esas personas? O les subimos el salario, o hacemos que se ganen más, para que sus ahorros en 1.300 semanas alcancen para obtener una renta vitalicia, o el Estado ayuda a resolver el problema. Es decir, aquí hay una discusión. ¿Quién lo resuelve? ¿Lo resuelve cada persona particularmente o lo resuelve la sociedad en su conjunto? Esa es la visión que existe en los dos modelos. Esa es la discusión entre los dos modelos, que en el 93 nos dijeron, resuélvalo cada uno. Cada quien resuelva, mire a ver cómo se pensiona. Y no lo lograron. Marcelo lo acaba de plantear. La gran mayoría de personas que hoy están en los fondos privados de pensiones no logran una renta vitalicia. No la logran porque el fondo les dice, señores, ustedes que no cumplen las condiciones, le devuelvo los saldos o le hago un retiro programado. Y en el retiro programado lo que termina ocurriendo es esto. Según cálculos del profesor Estefano Farné de la Universidad Externado, del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado, una persona que se gana 3.150.000 pesos termina pensionado con 890.000 pesos. Y va a terminar en salario mínimo, porque en el retiro programado, en algún tiempo el fondo privado le va a decir, se le acabó la plata, tenga salario mínimo. Ese es el problema. En el público, ¿qué pasa? Que en el público pues lo asumimos todo. Se asume con el presupuesto general de la nación. Y aquí nos han venido metiendo un rollo de que hay una bomba pensional. La bomba pensional no existe. El promedio de la OCDE es 8,2%, nosotros estamos en 3,9%. Grecia en 17%, bueno, no hablemos de Grecia porque a Grecia lo quebró la OCDE, entre otras cosas. Pero Italia 16%, Francia 13%. ¿Y quién está hablando? En Estados Unidos, el país más capitalista del planeta, se gasta el 7% de su Producto Interno Bruto en gasto pensional. Colombia se gasta 3,9%. O sea, no es cierto que haya una bomba pensional. Lo que sí es cierto es que la gente se está pasando a los fondos a Colpensiones. Esa sí es la bomba que hay. O sea, nosotros estamos hablando de este tema en una... No, esto no sirvió. Pásenme, por favor, es este. Sí sirve. Nosotros estamos hablando de este tema. O sea, toda esta discusión y este panel está montado es por esta razón. Y es la gente que se está pasando de los fondos privados a Colpensiones, que es la barra azul. La barra azul lo que muestra es que cada trimestre 36.000 personas se pasan a Colpensiones, como lo hizo el doctor Clavijo, porque es que la gente no es boba. Y resulta que la microeconomía en eso, doctor Orozco, sí funcionó. La gente tiene expectativas racionales. Y la expectativa racional es que se pensiona mejor en Colpensiones que en el fondo privado. Claro. Mario, pero quiero hacer una consulta para los dos. Es que el meollo del asunto en Colpensiones, de lo que se ha venido hablando por muchos años, está en el tema del sistema de subsidios. Y el sistema de subsidios favorece más a aquellos colombianos que tienen un ingreso más alto. Es más alto para ellos que para quienes devengan un salario bajo. Les pregunto a cada uno, ¿será que modificando ese sistema para modificar la fórmula de definición de la pensión en Colpensiones es una alternativa viable? Marcelo. Es decir, modificando el subsidio. Modificando el subsidio. Sí, yo creo que sí debe haber reforma pensional. Creo que va a haber reforma pensional. Creo que este país, si no, se enfrentará a una tragedia, como decía el doctor Nicanor, que tuve la opción en su momento de entrevistarlo para la tesis del doctorado, a la vuelta de la esquina. Quienes estamos analizando esta dinámica, tratando de entender el problema macro, pero viendo las realidades de las familias, sí decimos, ahí hay un problema y hay unas tragedias enormes para muchas personas. Para mí es un problema que de 100 solamente 26 tengan un ingreso en la vejez. Además, el ingreso garantiza el acceso al sistema obligatorio de salud. Y hay mucha gente que no tiene eso. Entonces, yo creo que sí debe haber una reforma. Lo otro es, yo creo que después de la discusiones, hoy la Nación, en el 2018, lleva 41 billones al presupuesto de pensiones. De esos 41, casi 14 van al pago de Colpensiones y el resto va a los regímenes exceptuados o especiales, que son fuerzas militares, presidencia, magistrados, congresistas. Entonces, el subsidio hoy se lo está llevando, que es absurdo, pero es así, lo que yo llamo la mayor inequidad, el mayor ejemplo de inequidad, el de ingresos altos.
y es esa fórmula que plantea Henry. Entonces yo creo que lo que debe haber es voltear la fórmula, definir un techo máximo de pensión que es bajito, que va a ser doloroso para mucha gente, que no sea transición, pero que hay que montarse en eso. Entonces creo que debe haber al final en el subsidio una modificación a la fórmula en el sistema público, un techo que haría que ese recurso vaya, al final pueden ser los mismos 41 billones, pero usted en vez de llegarle a 100 personas le va a llegar a muchas más. Eso sí, a cada uno le va a dar de a menos. Punto 1. Y punto 2, los regímenes exceptuados se tienen que acabar, excepto en mi opinión las fuerzas militares y de policía, pero con techo también. Porque hay cosas absurdas en los regímenes especiales, como por ejemplo, un congresista puede no tomarse los últimos 10, es el promedio de Colpensiones, que en el mundo está en 25 años o 30 o toda la vida, sino que ahí toman el último año. Y a ese último año usted le puede clavar viáticos y todo. Entonces sube la base de cotización. Entonces infla y ahí se fue el subsidio. El subsidio succiona el presupuesto y se lo lleva a una persona, sin techo, porque se han defendido con ferocidad para no fijar un techo. Entonces yo creo que la discusión central es, ahí frente a la pregunta, es cómo modifico la fórmula para que sea con un valor máximo y sea más equitativo realmente. Mario está de acuerdo con lo que plantea Marcelo de cambiar el subsidio, de ponerle un tope a las pensiones en Colpensiones, y si se quiere mejorar la pensión, entonces ya pasarse a un fondo privado. Yo creo que esa es la fórmula futuro. Bien. Yo creo que sí hay un problema en la medición de los subsidios, porque, pues, digamos, la fórmula está establecida de esa forma, y es que quien gana más recibe más subsidio del Estado. Yo creo que eso tiene que tener una revisión y una modificación de esa fórmula. Vuelvo e insisto que el problema no está... ¿De cuántos congresistas hay pensionados de esa forma, Marcelo? El número exacto no lo sé, yo lo que sé es que ¿Serán más de 200? No sí, creo. Lo que diría es que la forma, yo haría el ejercicio distinto, es decir, un pensionado de Colpensiones que recibe una mesada de 11 se lleva 4.000 o 5.000 millones en 30 años. Con esos 4.000 o 5.000, en vez de pensionar a uno, pensionas a 300. Así es como hay. Pero es que yo quiero insistir en este punto, y es que si nosotros personalizamos, porque es que ese es el mismo debate de que entonces este país está arruinado porque los congresistas ganan mucho. No, este país está arruinado porque la política económica es un fracaso. Porque si usted tiene un país que le sobran 15 millones de hectáreas y usted importa 7 millones de alimentos, de millones de toneladas de alimentos, pues es que pues fracasó. O sea, no me van a decir que el país está quebrado porque un congresista gana mucho. Sí, pues yo creo que ganan mucho y deberían ganar menos. Pero el problema no es lo que ganan, el problema es lo malos que son. Sí, el problema no es que ganen mucho, el problema es que son muy malos. Pero ese no es el problema. Sí, o sea, el problema es cómo hacemos para crear más riqueza para poder sostener unas pensiones dignas. Yo creo que el subsidio hay que revisarlo. Yo creo que ese aspecto hay que modificarlo. Pero fíjese una cosa que están planteando aquí. Entonces dejemos todos los regímenes especiales, menos el del ejército, pero entonces acabemos el de los maestros. Es decir, eso es una lógica, pues entonces aquí es más importante que haya soldados que haya profesores, que es justamente por lo que están peleando los estudiantes en estos momentos, y es por una mejor calidad de la educación, que ahí sí haría, Marcelo, ahí sí haría que Colombia se pareciera un poquito a los países de la OCDE. Ahí sería que nos pareciéramos un poquitico, porque es que el único papel de Colombia hoy en la OCDE es hacer el ridículo, es hacer quedar bien a Francia, porque cada vez que en Francia hay un debate sobre esto, dicen, no, pero sí, nosotros estamos mal, pero miren Colombia, ¿cómo están? Que somos los peores en la OCDE, en las evaluaciones en educación y en 1000 cosas más. Entonces, invertir en lo que se tiene que invertir sí lograría que el país lograra crear más riqueza capaz de sostener eso, porque ya les he mostrado, pero les he mostrado con las cifras, no hay bomba pensional, no es cierto que haya una bomba pensional, no nos dejemos meter en ese cuento, estamos gastando el 3,9% del PIB en eso, hay unas pensiones altas que debería ponerse un límite, por supuesto que sí, el tema de los subsidios se tiene que revisar, claro que sí, hay que acabar con pensiones, no, porque después de 25 años resulta que lo que había que acabar, porque era lo ineficiente y era lo corrupto y era lo malo, es lo único que está funcionando en Colombia. Pero las personas que están pensionadas hoy en Colombia, lo acaba de decir Marcelo, 95% lo está haciendo Colpensiones, porque los fondos privados no pensionaron. Empecemos a llamar las cosas por su nombre. No son fondos privados de pensiones, son fondos de ahorro individual.
Si usted quiere ahorrar individualmente en un fondo de esos, pues está en todo su derecho de hacerlo, pero no lo llamemos más fondos de pensiones porque no lo son, no son fondos de pensiones. Usted va y ahorra voluntariamente de manera individual y al final el fondo le dice, usted logró ahorrar tanto, con esta tasa de rentabilidad tenga la plata, pero eso no está pensionando a la gente. Hay un punto fundamental acá también, Mario. Usted insiste y plantea en que el país debe generar riqueza. Cada gobierno que llega cada 4 años a Colombia dice lo mismo y plantea una serie de programas y estrategias, pero nadie genera riqueza. En esta pregunta seguramente te vas a extender mucho, pero quiero que seas breve en esto. Es decir, cambiar todo el esquema para que un país produzca riqueza y que la gente pueda lograr, finalmente, sobre el tema que estamos hablando, una mejor pensión o asegurar una pensión, es bastante complejo. Entonces, venimos hablando de generar riqueza desde hace muchos años, históricamente hablando. El Valle del Cauca es una gran región potencial en el agro, no se ha explotado como debe ser. Se habla de que puede ser una despensa agrícola de todo el país, pero eso lo venimos escuchando hace decenas de años. Entonces, ¿cómo romper el paradigma de la generación de riqueza para que no quede en palabras? Mire, eso ya está inventado, Henry. Yo no me voy a ganar un premio Nobel de Economía diciendo esto que voy a contar porque eso ya está inventado. Los países descubrieron hace 250 años cuál era la principal fuente de creación de riqueza de sus sociedades. Y los países más ricos del planeta lo son porque han aprovechado eso, porque lo han hecho, no solamente porque se queda en un discurso. Aquí, lamentablemente, las apuestas de creación de riqueza son discursos muy bonitos con unas presentaciones en PowerPoint, bueno, en PDF o en alguna otra herramienta muy bonitas. Pero resulta que, pues es que la competitividad sin recursos es un discurso. Aquí nos hablan de competitividad, emprendimiento. Innovación. A mí me tiene, discúlpeme, a mí me tiene mamado esa palabra de emprendimiento. Porque nos quieren vender la idea entonces que vamos a resolver todos los problemas poniendo unos chinos sentados frente a un Mac haciendo aplicaciones. No, yo creo que eso hay que hacerlo. Y los jóvenes y los adultos mayores y todo el mundo es emprendedor por naturaleza. Hay un caso, Elon Musk. ¿Saben quién es Elon Musk? El de Tesla, ¿cierto? Es un berraco emprendedor, ¿cierto? Sí, puso un cohete en el espacio, él, una empresa privada, un cohete en el espacio con un carro, con un muñequito y una música solo para demostrar que podía hacerlo. Es un berraco emprendedor al cual el gobierno federal de los Estados Unidos le ha regalado $5.000 millones. Cambia la película, ¿no? Del emprendimiento. Entonces la creación de riqueza no son discursos, la creación de riqueza es hacer las cosas y yo creo lamentablemente que nosotros no hemos aprovechado la dotación de factores de producción que tiene el país para crear riqueza. Este departamento, pero nosotros que es somos mi ¿quiénes? departamento. Nosotros somos gobierno, empresarios. El Estado en su conjunto. Okay. El Estado en su conjunto con políticas públicas como las que voy a comentar rápidamente. Este departamento que es mi región, que yo soy de Cali, y a la que he estudiado profundamente, en la década del 70 y del 80 tenía 60.000 hectáreas en caña. Hoy tiene 250.000 hectáreas en caña. Y hay un poco de gente en el país que no le gusta la caña, o no le gusta el azúcar. Entonces anda toda una campaña diciendo que hay que acabar el azúcar, que el azúcar mata más que la cocaína, que es peor, que no entienden qué es lo que pasa en esta región. En esta región hay 250.000 hectáreas de caña porque todo lo demás se quebró. Ustedes lo saben. Es decir, cuando se quebró el maíz, el algodón, el arroz, el sorgo, lo único que fue rentable producir en esta región fue el azúcar, fue el caña. ¿Y qué está pasando con la caña? Estamos inundados de importaciones de azúcar. Y el Estado colombiano, y a eso es a lo que me refiero con políticas públicas, permite que hoy un buen porcentaje del negocio que iba a salvar al azúcar, que era el etanol, se pueda importar también de Estados Unidos. Entonces, dígame si eso no es una mezquindad, que un sector que genera 286.000 empleos no reciba una protección adecuada del Estado con una decisión política, porque ni siquiera son subsidios, una decisión política de impedir que entre etanol de los Estados Unidos para no arruinar un sector que genera 286.000 puestos de trabajo en la región, que es, no son los premios Nobel de Economía los que toman estas decisiones, eso es una decisión política, decir no entra etanol y punto. Bueno, y así de esa forma podríamos aprovechar las 15 millones de hectáreas que hoy están en rastrojos porque no es que no haya quien las produzca, es porque no da, si usted siembra cualquier cosa se arruina. Bien, para avanzar en el tema
de la posible reforma pensional. Bueno, no sé si Marcelo tenía algún punto adicional para complementar a lo que dijo Mario. Yo creo que el emprendimiento sí es muy importante. Yo, cada vez que oigo a Mario veo que hay una línea de pensamiento totalmente distinta. Yo soy empresario, tengo una compañía, empleo gente, formal, gano dinero. Yo no estoy haciendo filantropía, así como usted, doctor, hablaba de una empresa y tal. Yo creo que en el Valle del Cauca hay unas cosas muy potentes en emprendimiento. Y voy a dar un ejemplo concreto. El programa de Valle Impacta de la Cámara de Comercio de Cali. Yo fui seleccionado para participar en el programa y se acabó en junio de este año. Y ahí habían 25 empresas de todo tipo. Una niña de 32 años que no está parada en un Mac, como dices tú, está haciendo empresa y se fue a Estados Unidos y hoy exporta más de 12 contenedores. Un señor que hace obleas. Y como ya estamos en el mundo de las expresiones, son unos berracos. Porque hacer empresa es muy complicado, como ser empleado también. Entonces yo sí creo que el emprendimiento es una fórmula. Yo sí creo que el discurso general de la política y tal, vuelvo y digo, vuélvame eso de una vaina de orden práctico. ¿Qué hacemos mañana para que más gente se pensione? Yo creo que esa es la discusión ahora, por eso creo que son la sumatoria de cosas. Una, la reforma. Dos, el impulso a la formalidad. Las pensiones, la calidad del adulto mayor tiene que ver con la generación de formalidad y hay cosas que se han hecho que son interesantes. Entonces, yo no entraré en la discusión de la caña porque realmente pues no me interesa es más cómo nosotros logramos que una señora de 59 años que trabaja en una compañía en Medellín o en Cali se pensiona, que tiene un hijo discapacitado. Esa es la realidad de la gente. Yo no sé si el congresista ganará mucho o poco, me importa un bledo realmente, me importa es lo social, y yo no soy petrista ni mucho menos, me importa es lo social de decir, es que hay un drama de unas personas, aquí nomás, en compañías, ¿qué vamos a hacer con la señora 59 con hijo discapacitado para que la señora tenga un ingreso? Esos son los problemas ahora. Entonces, yo creo que la formalidad es una opción concreta, yo creo que facilitarle a las empresas que contraten formalmente gente es un camino concreto. Yo discrepo totalmente del tema de la OCDE, yo he estado en París en la OCDE y conozco el trabajo que se hace y veo una buena intención, pero eso no se resuelve un día para otro. Yo sí creo que hay un problema fiscal serio con las pensiones, que si el congresista X o Y, pues el hecho real es que el congresista está llevando, él le está quitando la posibilidad a 40 caleños de tener una pensión, así de simple, y no nosotros que tenemos la posibilidad de estar aquí, el que está en Agua Blanca, el que está en Terrón, ahí hay un problema. Entonces yo creo que ojalá sea ya, el presidente Duque, yo hablé con él hace un año, me dijo vamos a presentar la reforma, ojalá, porque en eso sí coincido con Mario, la política ahí sí tiene su propio ritmo, después de lo que pase de la ley de financiamiento. Pero quisiera, si me permites además, Henry, decir, hay cosas sociales interesantes que de pronto no hemos hablado aquí, los BEPS, beneficios económicos periódicos que buscan darle al lotero, a la señora que vende chontaduro, un ingreso para la vejez. Y hay un problema en la Constitución, artículo 48. Las pensiones en Colombia deben ser mínimo de un salario mínimo. Entonces puede salir alguien y dice, pero es que con un salario mínimo no vive. Pero hombre, ¿cómo no va a ser mejor un salario mínimo? A nada. ¿Cómo no va a ser mejor la pensión familiar donde un señor de 57 y 62 no tiene ingreso y lo juntan las semanas con su señora, son Sisben 1 y 2 y le dan un salario mínimo? Eso es lo que yo creo que es el camino. Pero bueno, igual cada cual, como digo yo en las conferencias, yo no busco convencer a nadie. Yo digo lo que técnicamente es y cada cual hará lo que le venga en gana de ahí en adelante. Pero yo sí creo que, lo digo con convicción absoluta, sí necesitamos por los hijos y los nietos nuestros una reforma, si no a esos pelados les va a tocar pagar muchos impuestos. Y quiero terminar, hoy escribí un artículo de por qué no gravar las pensiones. Ese es otro punto. Y que no tiene tampoco un tinte populista, sino técnico, no, que está cuando bien. me digan yo puedo... No, es que hay mucha tela donde cortar sobre el tema del tema pensional. Ya le voy a dar la palabra a Mario porque quiere complementar o ripostar sobre lo que dijo mi amigo Marcelo. Quiere replicar, pero hay que tener en cuenta otra cosa, Marcelo y Mario, y es que no solamente el problema social de aquella mujer u hombre que tiene más de 59 años, sino cómo convencer a los más jóvenes para que se preocupen por su vejez y comiencen a cotizar para una pensión. Allá hay otro lío, y el otro lío es que si bien no se ha presentado el texto del proyecto de reforma pensional, lo claro es que ya el presidente en su ley de financiamiento planteó la posibilidad de un impuesto a pensiones
de 4,8 millones de pesos. Es decir, otro tema crucial porque después de que una persona, un colombiano, pagó impuestos durante toda su vida laboral, ahora que llega a su etapa de plenitud, le va a figurar, si es que así lo aprueba el Congreso de la República, un impuesto de renta sobre una pensión de 4,8 millones de pesos. Entonces, más tema, pero Mario, usted quería replicar. Como Marcelo nos mete siempre en el caso de los casos particulares, entonces yo también soy empresario, empleo a 13 personas y sé lo difícil que es contratar a una persona en Colombia. No la empresaria de 32 años, el país en donde ella está haciendo negocios es el puesto 66 en competitividad. Y a nosotros, por las decisiones políticas, nos han dicho, salgan a competir con el mundo. Ahora sí vamos a inundar al mundo de productos colombianos. ¿Sí? Y resulta que nuestros rivales comerciales no son el puesto 66, ni el 65, ni el 64. Es el puesto 1, que es Estados Unidos, el 2, que es Alemania, el 3, que es Francia, el 4, que es Japón, el 5, que es Corea, y esos son nuestros rivales. Entonces a nosotros nos dicen, sin infraestructura, sin carreteras, sin energía, sin ciencia y tecnología, nos dicen, vaya, salgan y compitan. Entonces, insisto que el problema no es particular, el problema no es que haya empresarios muy buenos en el país, que los hay como en todo lado. El problema es que el entorno de negocios, el costo país, la competitividad, no da para esas buenas, muy buenas y loables y justas aspiraciones que está planteando Marcelo, porque el país no da. Mario, pero o sea, una pregunta. Yo lamento mucho tener que ser... Yo estoy acostumbrado a esto. En mi salón de clases, en la universidad donde yo dicto clases, las ventanas están selladas para que los estudiantes no se tiren y terminan mi clase y se van para clase de psicología. Pero ¿qué hacemos si el país es así? Pero o sea, Mario, ¿qué culpa tenemos pues, de que el permítame, país... te interrumpo para algo. Es que, es que la discusión sobre lo que estás planteando, nos podemos quedar toda la tarde hablando aquí de eso. Te pregunto, entonces nos vamos a quedar cruzados de brazos. Alguien que quiera crear empresa entonces no lo hace porque tiene un índice de competitividad. Hay 1.300.000 empresas en Colombia. Por eso, pues, entonces el tema es que nos quedamos cruzados de brazos. Henry, hay 1.300.000 empresas en Colombia. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y en 6 años hemos perdido 30 billones de pesos en comercio con Estados Unidos. Pero el tema es que hay que ¿Nos seguir está yendo bien algo? o nos está yendo perfecto? No, de acuerdo. Entonces, pero hagamos una cosa. Yo le propongo una cosa al Congreso de ASEF. ¿Por qué no traen a Jorge Duque Linares la próxima vez? Y entonces damos una charla de superación personal y de motivación personal y le decimos a los jóvenes de Colombia que la forma de hacer empresa en Colombia es a punta de motivación y de superación personal. No les demos las cifras de competitividad. Eso sí, bien, escondamos las cifras de competitividad y el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos. Porque yo estoy seguro, completamente seguro, que en los ingenios del Valle del Cauca hay ejecutivos tan buenos como en cualquier lugar del planeta. Y esos ejecutivos tan buenos están a punto de que sus ingenios se quiebren porque la política pública que planteó Colombia es que a Colombia se importe azúcar y se importe etanol, arruinando a los productores nacionales. Bien, entonces digámosles que la solución es el emprendimiento. Bien, el debate muy interesante, pero no quiero darle ese tinte como social y político, no, y cambiar esquemas de la política del Estado, no. El tema es pensional. Entonces yo quiero centrarme en algo ahora, Mario, y es la pregunta para los dos. O sea, ¿cómo hacer para que los más jóvenes de Colombia se interesen por su futuro, por su pensión? Lo que uno observa en la práctica es que los jóvenes como que no les interesa ni siquiera un empleo formal por más de un año. Hoy un muchacho, un millennial, está un año en una compañía, se va porque ya completó un año, se quiere ir. La pregunta es cómo hacer eso para que hacia futuro asegure su bienestar. Entonces en eso y luego Marcelo y Mario, hablamos un poquito del impacto que ustedes observan en el eventual caso de que se apruebe un impuesto a las pensiones de 4,8 millones de pesos. Bien, yo creo que hay muchos jóvenes hoy diciendo que no se van a pensionar, pero cuando ya uno entra a hablar con calma, lo que veo también es que hay mucha más conciencia pensional y la gente antes no pensaba, hace 30 años muchos odontólogos y médicos no pensaban en la pensión y hoy están sin ningún ingreso, entonces los más jóvenes están diciendo yo de eso no quiero, por tanto tengo que hacer algo.
Entonces yo creo que hay un primer elemento y es digamos, la conciencia pensional. Lo otro es que pueden haber cosas interesantes, me parece, por ejemplo, que el Ministerio de Educación empiece a crear una cátedra en los colegios y universidades sobre el pensamiento de largo plazo, sobre el ahorro de largo plazo. Hace poco hablaba con un directivo de una multinacional y me dice, yo estaba entrevistando a un pelado y parecía que él me estuviera entrevistando a mí, porque el pelado me preguntaba, ¿qué hace tu compañía por el medio ambiente? Y ese chip se lo ha metido a él, a ese niño, a ese joven, en el colegio. Qué bueno sería empezar a coger los niños, los jóvenes, y decirle, no, lo que yo llamo la tentación del consumo, o sea, no lleve todo su ingreso, ahorre un poquito para más adelante, y hay muchos instrumentos, desde las cooperativas, los planes de pensión voluntaria, ahorro, comprar un apartamento y alquilarlo, en fin, yo creo que hay un tema, repito, que lo podemos hacer con mucha más potencia desde el Ministerio de Educación vía educación pensional. Creo que habrá un reto de que definitivamente, a veces me dicen que los millennials y tal, yo creo que hay que dividir un poco desde la óptica pensional, por supuesto, hay gente muy joven que suelta el empleo rápidamente, pero hay otros muy jóvenes que tienen hijos que no lo sueltan, porque necesitan, así tenga 20 años el joven, necesita sostener a su hijo. Yo creo que hay como de los dos. Me parece que es una gran oportunidad de que la gente empiece a ahorrar con una proyección de largo plazo, y les voy a dar un ejemplo de la región. En Jumbo, una compañía como Smurfit Kappa, que antes se llamaba Cartón de Colombia, tiene planes de ahorro para sus empleados, donde la empresa pone una parte, le dice, yo pongo 100 pesos, usted pone 50. Y ahí hay operarios que tienen 300, 400 millones de pesos ahorrados para una pensión complementaria. Para mí es un ejemplo contundente de que se puede, si escoge un pelado y él ahorra de los 22 años, una plata poquita para mucho más adelante, va a tener una pensión. Entonces yo le creo a eso, me parece que son alternativas concretas que uno podría hacer. Estamos invadidos de mensajes frente al consumo, pero yo creo que eso es que hay que apostarle a cómo los hijos y los nietos nuestros, y simplemente termino, a mí me preguntan mucho, ¿dónde afiliar hoy al hijo o a la hija, si a Colpensiones o a un fondo privado? Yo creo que si a alguien le hace más tranquilo que ese pelado o esa niña esté en Colpensiones, lo esté, pero realmente, si fueran ya mis hijos, que les falta un poquitico para llegar a esa edad, yo los vincularía a un fondo privado, no a Colpensiones, porque lo que le va a tocar a ese joven, como dije anteriormente, no va a ser las pensiones hoy de Colpensiones, pero al final el que sea, la clave está en cuál. Créele el ahorro de la pensión, el ahorro del aporte, el ahorro del largo plazo, para que ese pelado empiece a construir pensión. Incluso con una cosa práctica, le doy 100.000 pesos de mesada, por poner un número, te voy a dar 90.000 y los 10.000 es tu aporte a tu pensión más adelante. Eso es una cosa que se puede hacer fácilmente y que yo creo que va a tener un valor. Programar un ahorro. Programar, enseñarle. Pero de una vez aprovechemos, Mario y Marcelo, perdóname, y regálame el concepto o tu apreciación sobre el impacto que puede tener para un pensionado un impuesto adicional. Bueno, yo creo que definitivamente debe haber una ley de financiamiento, una búsqueda de recursos para financiar los programas sociales, pero no creo que sean los pensionados el público. Y encontré 8 razones. Una, cuando uno se pensiona, se le reduce el ingreso, se llama brecha pensional. Entonces hay gente que vive cuando se pensiona, es como el señor le dice a la señora, le tengo una buena y una mala. Entonces el señor cree que es buena noticia, voy a tener tiempo en la casa, y eso a la esposa le cae muy pesado, dice, este señor todo el tiempo aquí, empieza a meterse con las hijas, pero bueno, eso es anecdótico, pero es de la vida real. Pero entonces la mala noticia, por lo de las pensiones, es que a él se le baja el ingreso y se le puede bajar hasta el 90%. Gana 10 y su pensión va a ser 1. Eso es totalmente real. Puede ser 8 o 5, pero se le baja el ingreso. 2, pasa de pagar el 4 en el plan obligatorio de salud al 12, o sea, se le triplica el costo. Recordemos que en el gobierno del presidente anterior, en la segunda campaña, ese presidente propuso bajar del 12 al 4 el aporte a la pensión. Cuando el Congreso lo aprobó, el presidente lo objetó. ¿Sí? Entonces, hoy le toca el 12. 3, si alguno de ustedes trabaja en una compañía y ahí les financia la compañía el plan complementario de salud, cuando se retiren de la compañía les va a decir, ya no te financio nada. Entonces le toca a él pagar el 100%. 4, los medicamentos, muchos no los cubre el POS, entonces le toca al pensionado pagarlos. 5, muchas de las cosas que hoy el pensionado puede financiar por la estructura que tiene en la plataforma, le toca a él hacerlas y comprarlas directamente.
Aquí no hay subsidios para el mío o para ciertas cosas de forma importante para los adultos, entonces les toca el financiarlos. Y así hay otra. Entonces, al final es el pensionado, le suben los gastos y le bajan los ingresos. Esa es la realidad hoy aquí y en Cafarnaúm. Bueno, se me olvidó una. Después de los 65, los planes complementarios de salud sube el costo de la prima exponencialmente y usted puede pasar de pagar 1 millón a 2. Así de simple. Entonces yo lo que digo es, no gravemos a ese colectivo. Me preocupa, tú decías 4.800.000 o lo que sea por ahí parecido, que nos pase lo mismo del 4 por 1000. Pues era 1, después se volvieron 4, era temporal, se volvió definitivo, entonces después ya tenemos grabados a los de 4, pues grabemos a los de 1 millón. Me parece que no es el público y que esa plata, esa es mi opinión frente a eso, repito, sin un discurso populista ni mucho menos, sino yo creo que ese no es el colectivo al cual la situación de los pensionados muchas veces, termino simplemente diciendo, para nosotros aquí 50.000 pesos es plata, pero para un pensionado es mucha plata porque es o su único ingreso o el principal. Por eso creo que a ellos no les debía grabar. Bien, Marcelo, gracias. Mario, no sé si quieras hablar de una vez sobre el impacto que puede llegar a generar un impuesto a las pensiones, de una vez tu punto de vista sobre ese aspecto. Tú has hecho otra pregunta. Sí, y la inicial que le había hecho Marcelo, y también para ti es, ¿cómo hacer para que los jóvenes como que no se alejen tanto de su futuro, de un bienestar que puede estar representado en una pensión? Bueno, pues como no se puede hablar de política, entonces hablemos de otra cosa. El 70% de los trabajadores en Colombia gana menos de 1.200.000. El 78% de los trabajadores en Colombia solamente tienen título bachiller o no tienen ningún título. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente trabaje más o trabaje mejor? Bueno, el 50% de los trabajos que se crearon en los últimos 8 años fueron en los 3 sectores de más alta informalidad, que es el comercio, el transporte y la construcción, donde la informalidad es del 66%, no del 50%. Entonces, ¿cómo hacer? No tengo ni idea. No sé. Pues porque si no resolvemos esto, no. Pues o hagamos un debate sobre el 22% que sí tiene una carrera superior y olvidémonos del 78% y hagamos de cuenta que eso no es un problema para el país. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la reforma tributaria actual, específicamente en el tema de pensiones? Yo creo que Colombia va a entrar en los casos de estudio de escuelas de negocios como el país que logró salir de la desaceleración haciendo todo lo contrario a lo que han hecho los países capitalistas en las crisis económicas en los últimos 100 años. Desde 1929 hasta hoy, todas las crisis de acumulación capitalista se han resuelto de una forma, estimulando el consumo. No hay una fórmula diferente. La crisis del 29, la del 70, la de la década del 70, la de la década del 80, la del 2001, la del 2008, todo. En la del 2008 Estados Unidos se gastó $800.000 millones inyectándoselos a la economía para estimular el consumo. Y en Colombia la fórmula es, saquémosle al mercado para entregárselo al Estado. No a cualquier Estado, a un Estado ineficiente y corrupto. Sí. Pero bueno, vamos a salir de la crisis de esa forma. O sea, yo creo que gravar las pensiones, yo creo que gravar el consumo de los hogares, entre otras cosas, esto es una vaina, eso es un pésimo negocio, que la SAC lo ha planteado muy bien, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Pero usted, a mí, ¿qué me sirve que me bajen los impuestos a las empresas y va a arruinar a mis clientes? Es que un kilo de carne va a quedar costando 2.500 pesos más. Un kilo de arroz 400 pesos más, un huevo 50 pesos más. Entonces la gente va a consumir más frente a eso. Entonces yo digo, seríamos un caso de estudio pues, de Harvard, el país que logró salir de la desaceleración económica ahogando el consumo de los hogares. Sobre ese particular, una pregunta para Mario. ¿De dónde podría utilizar el plan B el gobierno para evitar el IVA a la canasta familiar, un impuesto a las pensiones? No, dicen que no tienen plan B, ¿no? O sea, sí. En una reunión la DIAN, de Carrasquilla con cambio radical sí, dijo, no hay plan B. Pero sí hay alternativas. Colombia se gasta todos los años el costo fiscal de las exenciones tributarias de las grandes empresas del país. Estoy hablando de las grandes empresas. Por otras cosas, ustedes saben que Colombia es un país muy desigual y lo de la desigualdad no es un discurso socialista. Lo de la desigualdad es un discurso capitalista. Porque es que si usted tiene una sociedad donde la gente no consume, entonces ¿usted a quién le vende?
¿Sí? Todo el chiste del capitalismo está en que la gente tenga con qué comprar, y si no, ¿cuál es el chiste del capitalismo? Pero nosotros hicimos una reforma constitucional en el 90, 91. Miles de decretos, miles de leyes. Y han pasado 28 años para tener un ingreso per cápita de $6.000 por habitante. Todo el éxito del modelo económico de los últimos 30 años es tener $6.000 por habitante de ingreso al año. Ese es todo el éxito. Entonces, sí hay otras alternativas. Cuando la desigualdad de la economía colombiana es desigual a nivel general. Ustedes saben que Colombia es el 8º país más desigual del mundo. Solo hay 7 países más desiguales que Colombia. Una afectación capitalista. 2. En la tierra es el segundo más desigual, en la propiedad de la tierra. ¿Sí? Pero en las empresas en general es muchísimo más desigual que lo que acabo de mencionar. En Colombia el 50% de las utilidades empresariales están en manos del 0,73% de las empresas. Entonces, cuando uno habla de exenciones tributarias, que deben existir, y es válido que exista, está hablando de las exenciones tributarias del 0,73% de las empresas, y eso nos cuesta 14 billones de pesos al año. O sea, por ahí podría haber una salida. Pues ahí hay una, otra, Sí, otra. Una no más, otra no más. Otra. La fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Que nos cuente Carrasquilla cómo es que es eso. ¿Cómo es que son sus empresas en Panamá? ¿Y cuánta plata se fuga Así de es. Colombia a través de esos paraísos fiscales? Bien, tenemos unos minutos adicionales, don Humberto. Sí, para un par de preguntas del público. Si alguien del auditorio tiene alguna inquietud, bien pueda para formulársela a Marcelo. Yo quisiera, perdóname, una cosita brevemente es que nos faltó es la discusión sobre, en una reforma pensional, las comisiones de los fondos privados de pensiones, porque hoy los fondos cobran su ingreso sobre la base de cotización. Entonces hay un problema que vive el trabajador, es que cuando el fondo renta muy bien, a él le cobran un valor, y cuando el fondo se desvaloriza, en cambio también le cobran el mismo valor. Yo creo que esa es una discusión interesante que ojalá se ponga sobre la mesa, porque puede ser que el camino esté orientado la solución a que haya para el fondo privado un ingreso menor al que hay hoy y una prima de éxito si tiene un desempeño mejor que se traslada como mayor capital y mesada al futuro pensionado. Yo creo que eso, qué pena. Sí, no. Es que hay mucha tela donde cortar sobre el tema. El FOMAG, que es del Fondo del Magisterio, yo, por la explicación que usted da, por eso es que yo sí creo que debe haber una reforma y que sí hay una bomba pensional o como cada cual lo quiera llamar. Es decir, cuando hoy se pasan 11.600 personas, como Mario lo planteaba, 33.000 en un trimestre, usted lo que está haciendo es solucionarle a unas personas hoy en el corto plazo, pero meterle un problema a los que tienen hoy 12, 15, 20 o 30 años de edad. ¿Sí? Porque como el término técnico, intergeneracional, o sea, hay unos entrando a pensionarse, pero eso está totalmente desfinanciado. Y el presupuesto de los 41 billones seguirá creciendo, que es más o menos el 15%, como usted hablaba del 16%. Entonces, los regímenes exceptuados, en fin. Yo creo que esa explicación que usted claramente acaba de decir es una de las razones para decir aquí necesitamos, ojalá en este periodo, y las hipótesis también, cuando usted ve las modificaciones estructurales de los sistemas pensionales en el mundo, se hacen los primeros 12 meses o no se hacen, porque como son tan impopulares ya no hay capital político para eso. Yo creo que justamente el problema fiscal es el que hace que hay que modificar y ratifica, en mi opinión, lo que yo he dicho es, por eso necesitamos la reforma, porque hay una población del 26% pensionándose, pero con el costo que usted acaba de señalar. Entonces, sí, ahí hay un asunto gravísimo, en mi opinión, que será mayor. Bien. Simplemente para dar un dato, cuando hoy se traslada una persona del fondo privado a Colpensiones, porque le da mejor mesada, está en su derecho, etcétera, digamos que le pase 100 millones al fondo público. Esa mesada actuarialmente después vale 2.000 y 3.000, o sea que usted lo que hizo es que cada que pasa va abriendo el hueco y le va dando, y por eso tiene que haber una modificación. Bien, Mario. Yo creo que aquí el debate es sobre si queremos que la gente se pensione o no. Si queremos que se pensionen o no queremos que se pensionen. Yo creo que, pues, por lo menos en mi opinión es que yo quiero que se pensione la gente. Yo creo que cuando la gente tenga que dejar de trabajar, pues tenga un aseguramiento, ojalá de por vida, o sea, vitalicio, ¿sí?
Esa sería una primera consideración. En lo que está montado hoy en Colombia, como funciona hoy el sistema, es que lo que fracasó no lo público, lo que fracasó fue el privado, porque no cumplió el propósito de pensionar a la gente. Pues así de sencillo. O sea, ¿quién no está pensionando? El privado. ¿Qué debería o lo pensiona tener? por un tiempo limitado. O lo pensiona por un tiempo, sí, limitado, o le devuelve los saldos, que es la gran mayoría de personas. O sea que pues es un sistema de pensiones que no pensiona. ¿Qué fracasó en Chile? El sistema privado. ¿Pero qué pasó en Chile la semana pasada? Que les tocó devolverse en una muy buena medida al Estado a financiar a las personas que no logran pensionarse, porque ahí sí se estalló la bomba social. Ahí sí se estalló la bomba social. En la mayor parte de países de la OCDE lo que ha habido es un retroceso desde lo privado hacia lo público, por una razón muy sencilla, y es que pues usted en sus años laborales no alcanza, en un ahorro individual, no alcanza a ahorrar lo suficiente, sobre todo en países de ingresos bajos como Colombia, no alcanza a ahorrar lo suficiente para poderse pensionar. ¿Qué debería tener una reforma pensional? En mi opinión, marchitar lo privado. Esa debería ser la consideración, haciéndole un cambio a los públicos. Por supuesto, yo estoy en contra de los subsidios a las pensiones altas, estoy en contra de una cantidad de privilegios y de beneficios que hoy existen por encima del promedio de la sociedad. Eso hay que modificarlo, pero lo que están demostrando los hechos, no la teoría, no la ideología, los hechos es que lo que no logró pensionar a la gente es lo privado. Sí, eso. ¿Y qué hay que cambiar? Pues marchitar lo privado. ¿Cómo? No expropiando a lo privado, no diciéndoles los 240 billones de pesos que hoy tienen de fondo pensional, entonces mañana están expropiados. No, yo creo que sería la propuesta de ANIF haciendo lo contrario, que exista un piso diciendo todas las personas que ganen en esto, pues no voy a dar unos números por decirlos, pero no 4 o 5 salarios de ingreso, que sería como el 90% de la población, obligatorio en el público, y el que quiera tener un ahorro individual, que está en todo su derecho de hacerlo, pues vaya hacia el privado. Pero llamemos las cosas como son, no un fondo privado de pensiones, sino un fondo de ahorro individual. Bien. ¿Sí? Que tiene un costo altísimo, ¿no? Porque eso no lo hemos mencionado, pero el costo de los fondos privados de pensiones, desde 1993 hasta la fecha, el costo de administración es de 53 billones de pesos. Quiero agradecerle a Mario Alejandro Valencia su tiempo, el debate interesante, a Marcelo Duque por estar acá. A ustedes gracias. En la tarde sigue la jornada. Nos veremos. Luego de haber escuchado detalle a detalle y la buena información y asesoría de este foro, pasamos a las opiniones de todos los invitados. Aquí las tenemos en el Canal 2. No, nosotros estamos trabajando en muchos frentes, pero se resume en una sola palabra: innovación. Para nosotros la innovación es clave para poder ofrecer productos que realmente se acomoden a la nueva cultura del consumidor financiero. Poder tener productos móviles, productos ágiles, productos que den una respuesta muy rápida y que le eviten a estas personas tener que entrar a una oficina bancaria, que todo lo pueda hacer desde un ecosistema completamente digital. Y esa es la manera como queremos poder competir con los nuevos jugadores internacionales que están haciendo una gran disrupción en muchas otras áreas de negocios y ahorita pues en el sector financiero. Bueno, estamos aquí en Cali en el primer congreso de ASEF, muy importante este espacio de confluencia de ejecutivos, de algunos empresarios del sector, de ejecutivos financieros, porque vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental para el desarrollo del país, que es el tema pensional. Y ese no es un tema incluso que debe importar a los que ya están a punto de pensionarse, porque ya la suerte para esas personas está echada, sino que es fundamental es para las personas que están comenzando a trabajar, los más jóvenes de la población, los trabajadores jóvenes, para saber cuál es la mejor opción que tienen hoy en el sistema colombiano, si la opción privada o la opción del sistema público, para poder lograr ese anhelo, esa aspiración justa que tenemos los trabajadores, que es lograr pensionarnos.
Vamos a ver quizás dos visiones de sociedad. Una, que defiende la idea de que los fondos privados de pensiones son la mejor opción que tiene la sociedad en estos momentos para lograr esa pensión. Y otra visión, que es la que yo voy a exponer, defendiendo el sistema público de pensiones, a lo que debería volver Colombia y en lo que debería enfocarse en esa defensa del sistema público de pensiones. Un saludo muy especial para todos los televidentes del Canal 2 y muchas gracias por la invitación a este importante congreso. Bien, la expectativa de este primer congreso de la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas es muy importante, dado el valor que le da al sector financiero todas las conferencias que en el día de hoy se están presentando. En el caso particular, yo voy a moderar el panel sobre la discusión de la futura reforma pensional y sus expectativas para los próximos años. Realmente es un tema crucial, un tema de mucho interés para todos los colombianos. No es solamente un tema que interese a las personas adultas mayores, sino a quienes desde muy jóvenes están cotizando para alcanzar una pensión. Vamos a hablar de los posibles escenarios que se vayan a presentar en una futura reforma pensional. Se habla del aumento de la edad de pensión, se habla de aumentar la base de cotización, el tiempo, aumentarlo, y se habla también de aumentar los porcentajes de cotización para la pensión. Todos esos temas vamos a analizarlos en unos minutos aquí con panelistas muy importantes, expertos en el tema, como Marcelo Duque, que es el director de comomepensiono.com, con Mario Alejandro Valencia, quien hace parte de Sede Trabajo, y con un delegado de Colpensiones a nivel nacional. Quiero extenderle la invitación para que estén pendientes a través de la transmisión que hace el Canal 2 sobre este tema tan interesante que toca a muchas personas y sobre todo les conviene para conocer las expectativas de temas financieros y de corte social y también cultural, como los temas que se vienen tratando en el día de hoy. Así de que estén muy pendientes y disfruten de las conferencias y de las discusiones que se están presentando. Bueno, bien, a mí me parece que es muy importante el Congreso de ASEF porque digamos que es un espacio académico donde busca que hayan diferentes discusiones con líneas de pensamiento distintas sobre unas realidades importantes. Para el caso nuestro, digamos, la posibilidad de una reforma pensional, la grabación o no de las mesadas para los pensionados. Entonces me parece un espacio enriquecedor, con un contenido variado, donde los asistentes pueden, digamos, conocer opiniones recientes sobre lo que está sucediendo en materia tributaria, pensional, contable, digamos, empresarial. Entonces creo que me parece que la organización ha sido bastante buena y sobre todo el contenido le va a dejar al asistente, digamos, una reflexión profunda sobre el tema de su interés. El tema de la pensión es un asunto hoy esencial para las familias. De 100 personas hoy en edad de pensión, solamente 26 o el 26% están, digamos, accediendo a una mesada o una pensión. Y esa circunstancia de que el 74% de los adultos en este país no tengan acceso a una pensión, pues justamente lo que hace es ratificar la importancia y la necesidad de una reforma pensional. El presidente Duque ha dicho que va a presentar una reforma y en esa dirección estamos, digamos, esperando qué va a pasar. Las recomendaciones van en varias direcciones. Lo primero es que la gente joven se tiene que interesar por esto, porque hay mucha gente adulta hoy que no tiene, que está, digamos, casi que en la miseria a veces, no tiene ningún ingreso, no tiene sistema de salud. Entonces, si logramos que la gente joven a los 30 o 40 se interese, magnífico. Lo otro es que las pensiones es un problema de cada persona y de cada familia y tiene que apropiarse del problema, no le pueden dosar esa solución al Estado o a un tercero, sino que tiene que decir, bueno, ¿qué hago yo? Y lo tercero es la formalidad. Ojalá quien trabaja como independiente cotice, porque las pensiones no solamente es en caso de que llega a una edad, sino que si falta, qué pasa con esa familia, si ese individuo queda inválido. Entonces el mensaje es que el problema de las pensiones es un asunto de la familia y una discusión en un hogar central. Ahí tenían ustedes el primer Congreso Nacional de Ejecutivos de Finanzas ASEF y tenemos todos los detalles para que ustedes no se lo pierdan. Si de pronto no alcanzaron a observar esta emisión, a través de www.canal2.co van a encontrar el programa completo. Recordemos que este es un especial del programa Nuestra Agenda y pues nosotros nos despedimos desde el Hotel Marriott, pendientes a todos los detalles y las grandes actividades del Canal 2, el canal de nuestra gente. En la cámara, Fernando Torres, Johnny Medina, quienes habla Felipe Acevedo. Continúen con más del canal de nuestra gente. Chao.